Ahora sí. Entonces Pablo en 2 Timoteo 3:15 le dice a Timoteo, ¿cierto? Que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura. O sea, Timoteo conocía la Escritura desde la niñez. O sea, él no estudió la Biblia cuando tal vez recién comenzó a caminar con el apóstol o a acompañar al apóstol en su viaje misionero, sino que desde la niñez conocía la Escritura, las cuales te pueden, le dice, hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, y Pablo también le dice a Timoteo que su abuela, Loida, que le había enseñado la palabra, que le había enseñado las escrituras. Entonces, había una enseñanza, había un conocimiento de la escritura de Timoteo. O sea, Timoteo era una persona que conocía la escritura y que conocía la palabra. Entonces, Pablo reconoce en Timoteo este conocimiento. Segunda Timoteo 3, del 16 al 17, el apóstol Pablo dice que toda la escritura es útil para instruir, para corregir, para instruir en justicia, para que el siervo de Dios esté preparado para toda buena obra. Entonces tiene que haber conocimiento a la palabra porque el conocimiento de la escritura nos prepara para las buenas obras. Si no conocemos la escritura, ¿cómo vamos a estar preparados para buenas obras? Si no conocemos el manual, como decía el profeta en la clase pasada, si no conocemos el manual o la guía, que es la palabra de Dios, ¿cómo vamos a estar preparados para hacer buena obra? Vamos a estar preparados para enseñar a otros, para corregir a otros, para instruir a otros, si con la palabra es la que se corrige, con la palabra es la que se instruye, con la palabra es la que redarguye, es la palabra de Dios, no somos nosotros, ¿cierto? Es la palabra de Dios en nosotros. En 2 Timoteo 4, del 1 al 2, el apóstol nos dice que prediquemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice, porque vendrá tiempo en que las personas no desearán oírla, sino que preferirán oír predicadores que les prediquen cosas vanas, doctrinas de demonios, filosofías humanas que no sirven para nada. O sea, no tenemos que cometer el error de predicadores, de predicarnos a nosotros mismos, perdón, como lo hacen muchas iglesias, en las cuales solo se habla de testimonios, de visiones, de sueños, en lugar de enseñar la palabra de Dios. Leamos Gálatas 1:8 y 2 Corintios 4:5. Si alguien lo busca, si está con su Biblia ahí y lo puede leer, sería buenísimo. Gálatas 1:8 y 2 Corintios 4:5. Gálatas 1:8, ¿quién lo tiene? Y 2 Corintios 4:5. Gálatas 1:8. ¿Quién lo tiene? Y lo tiene, lo lee. Bueno, dentro de acá dice, pastor, buenas tardes a todos. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Eso es lo que... Ok, sí, eso es. Alguien tiene... Está escuchando a alguien que habla por ahí en el fondo, en un fondo. Exactamente, o sea, mire lo que Pablo está diciendo a los Gálatas. Si un ángel del cielo predicare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema, que significa maldito. Esa es la palabra anatema. O sea, no se puede predicar otro evangelio, hay que predicar el evangelio verdadero. Y para predicar el evangelio verdadero hay que conocer la escritura, ¿cierto? No tiene que estar la enseñanza basada en dogmas de hombre, en ideologías humanas, filosofías humanas. 2 Corintios 4:5,
¿Quién lo tiene? ¿Quién lo Porque tiene? no, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. ¿Ves? Sigue Pablo diciendo, no nos predicamos a nosotros mismos, ¿cierto? No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Ves? Es el mensaje, no a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor. Y eso es lo que nos tiene que dar a conocer o dar a entender la Biblia, la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso en Isaías 8:20 la palabra de Dios nos dice que si las personas no hablan conforme a la palabra de Dios, esas enseñanzas no sirven para nada. Escuche bien esto, no sirven para nada. Y que esos predicadores no predican conforme a la palabra de Dios, no conocen a Dios, no conocen la verdad y no les ha amanecido. O sea, cuando no se predica de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cierto? Esas enseñanzas no sirven para nada. No lo digo yo, lo dice el profeta Isaías. O como dice el texto en 1 Corintios 4:6. El apóstol Pablo les dice él, que en él y en Apolo aprendamos y no nos aventuremos a predicar, a enseñar o a pensar cosas que no estén escritas en la Biblia. O sea, todo lo que enseñemos tiene que estar escrito, basado en la Escritura. En 1 Pedro 4:11, el apóstol Pedro nos dice que cualquier persona que utilice, ¿cierto?, la iglesia o el púlpito para hablar o predicar debe hacerlo conforme o según la palabra de Dios. O sea, cualquier persona que va a predicar tiene que hacerlo conforme a la palabra de Dios. El problema es que yo le puedo decir algo que es fuerte, pero es la verdad. Más del 60% de los pastores no conocen la escritura. O sea, pueden haber leído algunos versículos, pero eso no te da un conocimiento de la escritura. Puedes haber leído algunos libros del Nuevo Testamento, pero eso no te da el conocimiento profundo de la escritura. Entonces hay muchos pastores, muchos, y lo digo, que más del 60% de los pastores no han leído su Biblia completa ni siquiera una vez. Ni siquiera una vez. Obviamente que hay un gran grupo de pastores que sí conocen la escritura, que sí han leído mucho la Biblia, que sí la han leído muchas veces, claro, los hay. Pero hay un gran porcentaje de pastores, y hablando de pastores, predicadores, ministros, pueden ser evangelistas, pastores, profetas, maestros o apóstoles, como sea, que no conocen la escritura, no la conocen. Y eso es muy peligroso. Entonces, ¿por qué? Porque si no conocemos la escritura, no podremos ni podríamos predicar correctamente. Entonces, cuando se predica conforme a la escritura, cuando se predica conforme a la palabra de Dios, es cuando se predica correctamente. Entonces, lamentablemente, hay mucha falta de conocimiento en los ministros. Imagínense que queda para la iglesia, para la hermandad, para los miembros de la iglesia. Si muchos pastores no conocen la escritura, yo le preguntaba a muchos pastores cuántas veces han leído la Biblia. Me invitaron a una reunión de pastores a predicar y les pregunté cuántas veces han leído la Biblia. Levanten la mano los que han leído la Biblia una sola vez, por lo menos. Levantado la mano un pastor. Después, ¿cuántos han leído la Biblia 2 veces? Nadie. 3 veces, menos. Y de ahí para arriba. 4 veces. ¿No la habían leído? Hablando de pastores, eran alrededor de 15 a 18 pastores que estaban ahí. Y ni siquiera el líder de esos pastores había leído la Biblia 2 veces o 3 veces. Una vez la había leído.
completa. Entonces, ¿cómo podemos enseñar si no conocemos la Escritura? ¿Cómo podemos predicar si no conocemos la palabra de Dios? Estamos hablando de un conocimiento profundo. Yo no estoy hablando de unos versículos por aquí, por allá, ¿me entiendes? Que de vez en cuando la toman la Biblia y la lee y tal vez el pastor tiene un devocional diario. No estoy hablando de eso. La mayoría de los cristianos, no todos, pero un gran porcentaje tiene un devocional diario. Otro porcentaje no hace ni siquiera la ve la Biblia en toda la semana, la ve el domingo. Y muchos ni siquiera tienen una Biblia en sus manos, en su casa. Como hoy día la tecnología está el celular, el tablet, y no es malo, o sea, es bueno tener la Biblia, yo la tengo en el tablet, tengo, ¿cierto? Como muchos de ustedes, o sea, en el celular, en el computador, en todas partes. Pero siempre tengo mi Biblia, mi libro, el libro, porque la Biblia es un símbolo. Cuando usted va a la iglesia y a la Biblia, usted está diciendo algo. Soy creyente, yo creo en Dios, creo en la palabra de Dios. ¿Cómo la gente va a ver que usted, obviamente, que tiene que ver su obra, estamos claros? Pero hay mucha gente que no lo conoce a usted, pero si lo ve con la Biblia, va a decir, ese es cristiano, ese va a la iglesia. O cualquier cosa, pero va a identificar a alguien. Más que nada por eso. No es que uno esté en contra de la tecnología, al contrario, o sea, la tecnología es buena cuando se usa bien. Es buenísimo. Si lo usamos para las cosas buenas, obviamente. Pero lamentablemente hay una gran ignorancia sin ánimo de ofender, no usando la palabra despectivamente, sino usándola como un ejemplo. Una gran ignorancia de la escritura. Y lo más terrible de ministros, o sea, no solamente, no hablando de los hermanos, porque ahí todavía hay un porcentaje mucho mayor. Entonces, y eso es muy peligroso, porque ¿cómo predicaremos correctamente si no conocemos la escritura? Entonces, un predicador mínimo tiene que leer por lo menos la Biblia 10 veces completa. Eso es lo mínimo. 10 veces de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. Eso es lo mínimo, porque es como usted, por ejemplo, si usted estudia arquitectura o estudia cualquier cosa, cualquier profesión, usted necesita leer un montón de libros, ¿no? O sea, si usted va a la universidad, le van a mandar a leer un montón de libros. Cada vez que hay una clase, le mandan a leer un libro, ¿o no? Entonces, si usted se da cuenta, o sea, para que aprenda usted una profesión, tiene que tener un conocimiento profundo de esa profesión, porque si no, o sea, ¿qué es lo que va a enseñar? O sea, ¿cómo va a desenvolverse en el campo que está estudiando? Es lo mismo en el Evangelio, o sea, ¿cómo la gente se puede desenvolver hoy día si no conoce la Escritura? O sea, es lamentable, pero... Y no es que el Evangelio sea una profesión, pero Jesús dijo, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y eso es las que dan testimonio de mí. Entonces, yo no conozco a Cristo por solo aceptarlo en mi corazón como el Señor y el Salvador de mi vida. Ese es el primer paso, el primer peldaño de la gran escalera a conocer a Cristo. Entonces, Jesús dijo que debemos escudriñar las Escrituras para conocerlo. No solamente aceptándolo como el Señor y Salvador. Como le digo, ese es el primer pasito, el primer peldaño de la escalera. Pero mucha gente se ha quedado con ese paso, con ese peldaño de la escalera y lamentablemente no hay un conocimiento, como le digo, y eso tiene que ponernos a nosotros, hacernos pensar, analizar cómo la iglesia ha llegado a ese nivel, o sea, de tantos ministros sin conocer la escritura. Entonces, es fuerte, pues se quedan, o sea, leen libros. Yo no puedo leer un libro si no conozco la escritura. Porque hay un discernimiento que me da el Espíritu Santo, pero también hay un discernimiento que me da la palabra. El conocimiento de la escritura también te da un discernimiento.
Entonces usted puede leer un libro y si no conoce la escritura, usted puede creer todo lo que dice ahí. Y tal vez de todo lo que dice ahí, el 50% está bien y el otro 50% está mal. 50% está basado en la escritura y el otro 50% está basado en una ideología humana, en un pensamiento humano, en un testimonio de la persona, en una experiencia personal. Pero como no hay un conocimiento de la escritura, hoy día la gente quiere, lo que pasa es que vivimos obviamente en un tiempo de todo lo rápido, todas las cosas rápidas. Entonces, quiere leer un libro y ya tener el conocimiento profundo, ¿no? O sea, leyendo un libro no se adquiere el conocimiento profundo. Primero, para leer, para conocer, tener un conocimiento profundo de las cosas de Dios es la escritura, la Biblia. Después que usted ya ha leído la Biblia un montón de veces y la conoce y se ha familiarizado con ella y ha memorizado versículos, ahí recién usted ya puede leer un libro o otro libro y ahí recién usted va a poder discernir que lo que está leyendo está bien, está de acuerdo o no está de acuerdo con la escritura. Entonces, la mejor, o sea, la mayor forma de predicar correctamente es conociendo la escritura. Nada más. Si conozco la escritura, téngalo por seguro que siempre va a predicar correctamente. ¿Por qué? Porque las escrituras son las que te dan la base, el fundamento para poder predicar. Entonces, y como le estoy diciendo, no estoy hablando de un conocimiento de unos versículos por aquí, por allá, un poco por aquí, un poco por allá, que tal vez te pueden ayudar algo, ¿cierto? Pero no como para predicar, no como para enseñar, predicar correctamente. Tiene que haber un conocimiento profundo de la escritura. Y tal vez hay gente que lleva 10, 15, 20 años en el Evangelio y no conoce la escritura. Y hablando no tanto de los hermanos, de los ministros. O sea, los años tampoco te pueden decir que conoces la escritura. Porque usted va, si usted saca la cuenta, usted va una o dos veces a la semana al culto y recibe una palabra, tal vez de un versículo o dos versículos o tres versículos de la Biblia. Y recibió el mensaje y a los pocos días se le olvidó o algo se le quedó, pero no todo el mensaje. Pero es difícil que se le quede el versículo que escribieron, o sea, que citaron, a no ser que lo escribió. Si no lo escribió, difícil que se le quede en la memoria. Después de unos días se le olvida. Entonces, así no se adquiere un conocimiento, solamente congregándose y escuchando una palabra. Eso es para mantenerse. Pero yo quiero un conocimiento profundo. Necesito conocer la escritura, conocerla, familiarizarme con ella. Entonces, que esto nos haga pensar, nos haga entender que realmente hay un déficit en esta área, en el conocimiento de la escritura, precisamente la escritura. Pero también existen los comentarios, los diccionarios bíblicos, todo lo que es ayuda para estudio, pero nada de eso te va a servir si no hay conocimiento de la escritura. O sea, eh, no va realmente a cumplir el propósito de un diccionario. Imagínense que la mayoría de los pastores hoy día buscan un significado de la palabra en el diccionario secular, de una palabra que está en la Biblia, cuando deberían buscarla en el diccionario bíblico. Y la toman como si fuera correcta, cuando una palabra que sale en la Biblia quiere decir una cosa y esa misma palabra en el diccionario secular dice otra. Entonces nosotros tenemos que estar en el diccionario bíblico para poder realmente entender lo que el escritor quiso decir, porque el diccionario bíblico lo creó un estudioso de la Biblia, en la que comenzó a buscar, ¿cierto?, el significado de lo que el autor de ese libro que escribió esa palabra quería decir. Entonces, ¿cómo vamos a buscar el significado o del pensamiento del autor en un diccionario secular? No va a decir lo mismo. Y tal vez la palabra se parezca mucho o sea la misma.
pero no va a decir lo mismo, o sea, la interpretación no va a ser la misma. Lo que quiso decir el escritor no va a ser lo mismo que quiso decir el escritor con lo que, ¿cierto?, hizo una persona que creó ese diccionario secular. Entonces, a eso es lo que tenemos que entender y eso es importantísimo. Nosotros, ustedes que están estudiando aquí, lo tengan muy en cuenta. Entonces, por eso yo siempre le invito a que lean la Biblia, que la lean, que comiencen a leer. Si usted lee 20 capítulos diarios, en 5 meses lee la Biblia. Si no le da el tiempo para 20, lea 10 capítulos diarios y en 10 meses va a leer la Biblia, con 10 capítulos diarios. O sea, se puede leer la Biblia. Se puede leerla completa varias veces. Aunque en el día, ¿cuánto se demoran de leer 10 capítulos? 10 minutos, poniéndolo así harto. Puede ser menos, depende de la velocidad de lectura, obviamente. ¿Ya? Algunas personas leen más rápido, otras leen más lento, pero póngale 10 minutos. Si es rápido para leer, 5 minutos, 6 minutos. Y eso, imagínense, que usted le 10 minutos a la Biblia. Fácil. A veces en 10 minutos hacemos cualquier tontería, o sea, cualquier cosa que perdemos el tiempo tal vez en la pantalla del TikTok o en el, ¿cómo se llama? En varias redes sociales. Claro, o sea, en la viendo televisión. Lo bueno es que hoy día yo puedo ver televisión porque ya me he leído la Biblia más de 30 veces. Entonces, puedo sentarme a ver televisión. No, tenés que seguir leyendo. Y todos los días la leo, sigo leyéndola. Entonces, esa es la diferencia. Pero si no tenemos un conocimiento de la escritura, ¿cómo vamos a poder enseñar o hablar con autoridad o tener, ¿cierto?, la gracia de Dios para enseñar algo y tener la seguridad que lo que estoy diciendo es real, es correcto y que está basado en la escritura, ¿no? Que tal vez quizás a lo mejor eso es lo que va a hacer la diferencia entre una persona que enseña bien, que enseña la verdad, con aquellos que están intentando hacerlo. No tenemos que quedarnos en los intentos. Entonces, ¿cómo predicar correctamente? Número uno, dijimos, conociendo profundamente la escritura. ¿Ya? Conocimiento de la escritura. Número dos, debemos predicar a Cristo. Todos nuestros mensajes tienen que ser cristocéntricos. O sea que siempre tiene que estar Cristo en el mensaje. Ya sea que hable de lo que hable, tal vez hablo de amor, de la fe, del gozo, de la alegría, de la paz, de la misericordia, de la bondad, de la omnisciencia, de la omnipotencia. Ya sea que hable, no sé, pues, de maravillas de Dios, de la salvación, del perdón. Ya sea que hable del pecado, de la gracia, de la abundancia, de las bendiciones, de la prosperidad. Cualquier tema que yo tome, el tema que sea, cualquiera, ya sea un bosquejo textual, histórico, ¿ya? Basado en un personaje, cualquier, en cualquier tema, en cualquier área, siempre tiene que aparecer Cristo en el mensaje. Cristo no puede desaparecer, o sea, no puede estar fuera de un mensaje. Porque Jesucristo es la base del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Bueno, no del Nuevo Testamento, está en todo, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, Jesús es la base, pero Él es la base del nuevo pacto. Por eso Él dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Nuevo pacto en mi cuerpo, que por vosotros es partido. ¿Se aguanta? Entonces, Jesús es el centro de la Biblia. Por eso yo ¿se acuerda que les di la tarea de buscar a Cristo en toda la Biblia? Lo encontraron, ¿no? ¿Cierto que estaba en toda la Biblia, Cristo? Sí estaba. ¿Por qué estaba ahí? Porque Él es el centro de la Escritura. O sea que la Escritura gira en torno a Cristo. La Biblia gira en torno a Cristo.
Él es el centro de la Escritura, Él es el centro del Antiguo Testamento y el centro del Nuevo Testamento. Usted va al libro del Éxodo, cuando la Biblia habla del tabernáculo. Ahí está Cristo. En el tabernáculo está Cristo, que era, ¿cierto?, la tienda, una tienda de campaña que ellos crearon para reunirse y adorar a Dios. Estaba el oro, había plata. Cada metal simboliza algo. El oro, la divinidad de Cristo. La plata, la redención de Cristo, la redención. El bronce, el juicio, que Él fue juzgado por nosotros, por nuestros pecados. Las pieles de tejones teñidas de rojo, el rojo, la sangre de Cristo. El altar del incienso, el altar de bronce, donde sacrificaban los animales, Cristo muriendo por nosotros. El derramamiento de la sangre, el rociar la sangre, rociar con el altar con la sangre de los animales, el rociar el altar de bronce, todo eso, un símbolo, un tipo de la sangre de Cristo que redime del pecado. Entonces, Cristo es el centro de la Escritura. Entonces, siempre mi mensaje no puede estar sin Cristo. No puede haber un mensaje que no esté basado en Cristo. Como le digo, usted puede tomar el tema que usted quiera, pero tiene que aparecer Cristo en ese tema. Cristo tiene que aparecer en la escena. Siempre. En Hechos 8:5, la Biblia dice que Felipe predicaba a Cristo en Samaria. En Hechos 8:5. ¿Qué predicaba Felipe? A Cristo en Samaria. En Hechos 9:20 y en Hechos 17:18 la Biblia dice que Pablo predicaba a Cristo. ¿A quién predicaba Pablo? A Cristo. Siempre veremos que los apóstoles, predicadores que estaban en la Biblia, ¿cierto?, como el apóstol Pablo, Pedro, siempre predicaron a Cristo. Siempre. En 2 Corintios 11:4 la Biblia dice que debemos predicar a Cristo, al Cristo verdadero, al verdadero Jesús, no a Cristos falsos. Porque hay gente que se puede hacer un Cristo falso, pensando que están predicando a Cristo, pero no es el Cristo verdadero. Es un Cristo creado por la gente, a su imagen, a su moldeado, a sus preferencias, a la forma de ellos, de su doctrina, de su enseñanza. La Biblia dice que debemos predicar a Cristo crucificado. 1 Corintios 2:23. Y también tenemos que predicar el Evangelio de Cristo. El Evangelio del reino. Tenemos que predicar el Evangelio, Marcos 16:15-16. Tenemos que predicar el Evangelio del reino, Mateo 24:14. Tenemos que predicar la venida de Cristo, Mateo 10:7. Tenemos que predicar el reino de Dios, Lucas 9:60. Tenemos que predicar el arrepentimiento, Lucas 24:47. Todos estos pasajes que hemos leído nos están diciendo que nuestras predicaciones deben ser bibliocéntricas y cristocéntricas. Pero ¿cómo podemos predicar bíblicamente si no se lee la Escritura? Si no hay conocimiento de la Escritura. Porque podemos tomar un versículo, ¿cierto?, y hacer un mensaje como le hemos enseñado acá.
Pero un versículo no es suficiente, o dos versículos, o un capítulo no es suficiente para tener un conocimiento completo de la Escritura. Debe haber un conocimiento general de la Escritura para que le dé peso a ese versículo que usted está predicando, que usted está usando. Si no, no podrá tener el peso que necesita ese versículo para poder usarlo en un mensaje. Pablo dice en segunda de Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. No solo una parte de ella, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para instruir, para corregir. En Hechos 20:20, el apóstol Pablo dice que nada que fuese útil él dejó de enseñarnos y que procuró predicarnos todas las verdades bíblicas. Todo el consejo de Dios se tiene que predicar, porque si yo predico solo una parte del consejo de Dios, eso es una herejía. Si yo le doy énfasis solamente a una parte de la doctrina, eso se llama herejía. ¿Qué tengo que predicar? Todo el consejo de Dios, completo, completo. No puedo darle, hay iglesias que le ponen énfasis a una parte. Por ejemplo, hay iglesias que ya no enseñan del pecado, ya no enseñan del infierno, ya no enseñan de que hay que tomar la cruz y negarse a uno mismo para seguir a Cristo. Hay iglesias que ya no hablan de la cruz. Hay iglesias que solo hablan de prosperidad y no es malo, porque Dios nos llamó a prosperarnos. El problema es poner énfasis en una sola doctrina. Si yo hablo solo de prosperidad, una herejía. Si hablo solo del infierno, también una herejía. Si hablo solo de la cruz, también una herejía. ¿Por qué? Porque no estoy tomando todo el consejo de Dios. Si predico solamente de una área, de una sola cosa, por ejemplo, hoy día, como hablamos mucho de la paternidad, si predico solo de paternidad y todo el día paternidad y todos los cultos paternidad, una herejía. Y muchas iglesias hoy día se han convertido en sectas. ¿Por qué? Porque han puesto énfasis en un área del consejo de Dios y dejaron de lado las otras que también hay que enseñar. O sea, tengo que enseñar de todo. Por eso, cuando yo predico, tengo que predicar todo el consejo de Dios, no enfocarme en una sola doctrina, como hoy día muchas iglesias lo hacen, porque se predicó solo de amor, ¿y dónde está el juicio y el castigo? Porque la gente piensa que amor es tolerancia. No, amor no es tolerancia. Y hay un significado erróneo del amor, diría. Entonces, amor es disciplina y corrección también. Y eso es lo que debemos comprender. Entonces, ¿ve? Y muchas iglesias, como le digo, han hecho herejías solamente enseñando una sola cosa. Por eso, si usted ve que una iglesia no está enseñando todo el consejo de Dios, ya usted sabe, una herejía. Así de simple. Si están enfocados en una cosa de la Biblia, herejía. Porque Pablo, ¿qué dijo? Que él procuró enseñar todo, todo, todas las verdades bíblicas. No se enfocó en alguna, en una sola, todas, todo el consejo de Dios. Pero para enseñar todo el consejo de Dios, tengo que conocer la Escritura. Entonces, ¿por qué? Porque, como digo, hoy día, con la tecnología, hoy día es fácil, hoy día es más fácil predicar que antes. Porque si alguien quiere predicar y no sabe, no conoce la Escritura,
¿cierto? Va al YouTube, va a Google y busca ahí y ahí encuentra y listo. Y puede predicar y hasta pareciera que conoce la escritura, cuando usted lo escucha predicar. Usted le pregunta cuántas veces leo la Biblia, ni siquiera una. Por eso le digo, o sea, por la tecnología que tenemos hoy día. Pero Dios no puede ser burlado. Dios conoce toda nuestra sentarnos, nuestro levantarnos. Conoce todo lo que pensamos, lo que hablamos, lo que decimos. Así que a Dios no lo podemos engañar. A la gente sí, pero a Dios no. Entonces, segunda cosa dijimos, ¿cierto? Hay que predicar a Cristo. Hay que predicar el reino de Dios. Tercera cosa. Cuarta cosa, hay que predicar el Evangelio. Quinta cosa, hay que predicar la segunda venida de Cristo. Hay iglesias que ya no predican la venida de Cristo. Si usted lleva 10 años en una iglesia o 5 años en una iglesia y nunca han predicado la venida de Cristo, ya sabe, hay que predicar todo el consejo de Dios. Hay iglesias que ya no predican del arrepentimiento. ¿Ves? Iglesias que no predican el evangelio del reino, predican un evangelio personal, un evangelio acomodado, una iglesia, un evangelio light, liviano. Es que no puedo, los pastores dicen, no, es que no puedo hablar de duro, no puedo predicar fuerte la palabra de Dios porque la gente se va. Yo tengo un dicho que decir la verdad aunque duela. Y, y la verdad duele. Nos duele a todos cuando nos dicen la verdad. Sí, po. Pero mejor que nos digan la verdad ahora antes que terminar lejos de Dios. Que la gracia no es un, ¿cómo se dice? No es un pasaporte para hacer el mal o para vivir la vida que queramos, sino al contrario, la gracia es más fuerte que la ley. Porque la ley, el que pecaba, lo apedraban y moría su cuerpo. Pero en la gracia, por eso Jesús dijo en Mateo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Más temed, dice, al que puede echar vuestra alma en el infierno. O sea, ahí hay que temer. Por eso, y eso es la gracia, porque la gracia es el alma. Aquí en la gracia tenemos el alma en juego, no el cuerpo, el alma, la parte eterna del ser humano. El alma es usted, sin su cuerpo. El alma soy yo, sin el cuerpo. Bueno, vamos a ir al break. A las 9 volvemos. Ahí tienen unos minutos, unos minutitos de yapa para que se tomen un café. Ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Seguimos con la segunda parte. Hemos estado viendo, ¿cierto?, cómo predicar correctamente y hemos aprendido acerca de lo que dice la Biblia en cuanto a esto, en cuanto a predicar correctamente. Vamos a ver algunos consejos también generales que tienen que ver con predicar correctamente, siguiendo esto. Esto es una sola clase. El próximo lunes tendremos la clase de cómo hablar en público. Esas son clases cortitas, todo lo que sea doctrina son más largas y lo que es este tipo de clases son una sola. Bueno, hay que tratar de aprenderse el mensaje de memoria cuando uno va a predicar. Por eso que es importante memorizar los versículos bíblicos, como hablamos en la clase anterior. La importancia de memorizar la Biblia.
de poder memorizar versículos. Enseñamos 16 claves, cómo memorizar la Biblia en la clase pasada, y eso hay que ponerla en práctica cuando uno va a predicar. O sea, siempre que usted va a predicar, preparar un mensaje, va a tener versículos que usted va a usar. Sería importantísimo que se los aprendiera de memoria, obviamente, si no se puede, obviamente no es algo que tiene que hacerlo sí o sí, pero sería bueno aprenderlo de memoria. Por eso una vez que tenga el mensaje, trate de aprendérselo de memoria. Piense en el tema de día y de noche, porque va a ser la única forma de vencer el nerviosismo. Cuando usted conozca el tema, que conoce el tema que usted va a hablar, se va a sentir menos nervioso. Cuando usted no conoce muy bien el tema que va a hablar, se va a sentir muy nervioso porque sabe que no lo conoce bien. Entonces, mucha gente dice, el día yo, cuando voy a predicar, me pongo muy nervioso, claro, porque tal vez no conocen el tema. Pero cuando usted conoce un tema de lo que va a hablar, se va el nerviosismo. Entonces, hay que conocer el tema profundamente del que uno va a hablar. Entonces, le aseguro que si usted conoce profundamente el tema que usted va a hablar, no se va a poner nervioso. Obviamente que hablando de nerviosismo exagerado, porque siempre hay un pequeño nerviosismo. No me olvido, Sí. pero porque no sé. Pero, por ejemplo, cuando usted conoce el tema bien que usted va a hablar, usted se va a sentir bien, se va a sentir con libertad, va a ver que va a hablar con libertad porque sabe de lo que está hablando. Ya. El problema es hablar y no saber lo que estoy hablando. Y lamentablemente hoy día mucha gente predica de esa manera, sin saber lo que está hablando. Entonces, hay que hacer lo que le hemos enseñado, lo que le dijimos, lo que hemos estado diciendo en todas las enseñanzas que hemos venido pasando, porque todas las enseñanzas que usted ha venido aprendiendo tienen que ver con predicar. Recuerde que primero vimos la hermenéutica, la interpretación bíblica, después vimos la homilética, que es lo que estamos viendo, ¿cierto? Cómo memorizar la Biblia. Hoy día estamos viendo, ¿cierto? Cómo predicar correctamente, que también tiene que ver con homilética. Hablar en público también es parte de la homilética. Entonces, todo lo que hemos estado viendo durante todas estas clases tienen que ver con predicar. Aprenda el mensaje de memoria, de esta forma usted aprenderá a predicar muy bien y profundo. Entonces, esa es la esencia de la homilética, aprender, memorizar, tratar de memorizar. Por eso hay que prepararse con tiempo. Si usted sigue fielmente todo lo que le hemos enseñado, le aseguro que va a poder predicar bien. Ahora también hay formas de nosotros comportarnos en el púlpito. Y eso es una cosa importante también cuando uno predica. Lo que se debe y lo que no se debe hacer en el púlpito. Cuando usted está esperando a la hora de predicar en el púlpito, no hable. ¿Ya? No hay que hablar hasta que le toque hablar. Porque cuando usted habla antes de predicar, se pierde la solemnidad de la reunión. Predicar es un acto solemne. Entonces, usted le dicen ya usted va a predicar este jueves o cualquier día, y usted está esperando el momento para hablar, para predicar, no hay que hablar nada, ¿ya? Silencio hasta que llega el momento de predicar. Repase mentalmente el mensaje cuando esté esperando antes de predicar. Piense en el tema que va a predicar. Ore para que las personas sean salvas, los demonios derrotados y Jesús glorificado. Eso tiene que declarar, que la gente sea salva, los demonios sean derrotados y Jesús sea glorificado. Eso tiene que pensar
que tiene que cumplir su mensaje. Que la gente se salve, que los demonios sean derrotados en la prédica que usted va a dar y que Jesús sea glorificado en el mensaje. Empiece a hablar calmado y seguro o segura. Nunca empiece a hablar apenas llegue al púlpito. Siempre espere un poco hasta que haya silencio. Recuerde que a veces la gente habla un poco y no se callan de inmediato. Entonces espere el silencio. También los hermanos se acomoden en sus lugares, que se sienten y todo eso. Si usted empieza a hablar en el momento que llega al púlpito, muchas personas van a estar acomodándose y no prestará la atención a las palabras que usted dice. Y tal vez esas palabras que usted dijo, las primeras palabras, sean las más importantes del mensaje. Justo usted empezó a hablar antes de que se sentaran y se acomodaran, la gente no escuchó nada. Saluda a los hermanos, no tenga miedo que tal vez grandes predicadores lo estén escuchando o el pastor o alguien que tiene mucho conocimiento. Eso no tiene, nunca hay que tener miedo de eso. Porque la Biblia dice que si un niño pusieren por delante, a él tenemos que escuchar. Cuando dice un niño, está hablando de una persona nueva en el Evangelio, nueva en las cosas de Dios. Entonces, no tenga miedo. Si usted le toca predicar y usted nunca ha predicado y hay predicadores que sí han predicado, o el pastor, no tenga miedo. Hable con seguridad, conoce el mensaje, conoce el tema, sabe lo que va a decir, tiene la seguridad de que tiene el conocimiento de lo que va a enseñar o predicar, lo conoce y lo sabe, porque lo memorizó. Y después de eso, el Espíritu Santo le dará otras cosas mientras está predicando. Viene la revelación. No se acerque mucho el micrófono porque le puede dar la corriente. Eso era antes. Antes cuando como eran los micrófonos eran de metal, no tenían mucho aislante, te daba la corriente, ¿verdad? Los micrófonos antiguos daban la corriente. Ahora no, gracias a Dios. Debería. Deberían. Sí, antes daban la corriente los micrófonos, de verdad. Ahora no, gracias a Dios, pero antes daban la corriente. Además, con el micrófono muy cerca en la boca no se entiende nada lo que se habla. También no lo ponga muy lejos, porque su voz, ¿cierto?, no será alcanzada por el micrófono. Entonces tampoco tiene que estar ni muy lejos ni muy cerca. ¿Ya? Entonces tiene que estar a una distancia más o menos, bueno, depende del micrófono. Hoy día hay micrófonos que funcionan de más cerca y otros que funcionan de más lejos. Hay micrófonos que hay que ponérselo bien cerca. Es depende del micrófono, por eso siempre hay que hacer una prueba. Saludar y todo eso. Ahí usted, cuando usted está saludando y todo eso, está probando también el micrófono, está viendo qué tal el micrófono, si hay que acercarlo, alejarlo. Todo eso usted lo está en el momento que está en el púlpito. No mire a una misma persona en todo el mensaje. Bien importante. Y es muy importante porque la persona pensará que usted le está hablando a ella nomás. Y los demás, esa persona pensará que el mensaje usted lo tiene en contra de ella o de él. Hay que mirar, ¿cierto?, a toda la audiencia, a todos los que están ahí. En un momento mira a una persona, en otro momento mira a otra, El ¿cierto? techo, ¿Ah? el techo, hay que No, mirar no el hay, techo. no hay que mirar el techo. Mirar, ¿cierto?, una vista general, como el pastor que miraba el techo, miraba arriba y predicaba. Estaba predicando el techo. No, no hay que predicar al techo. No hable nada fuera del tema que va a predicar. Eso es muy importante igual. Haga una inducción lo más breve posible. O sea, que la introducción sea corta.
entre luego en el tema. La introducción tiene que ser corta. Hay que entrar rápidamente en el tema. No se acueste en el púlpito. Ya, hay gente que se acuesta, se apoya. Eso no hay que hacer. No salte, no le pega al púlpito. Porque imagínense que el púlpito sea un poco enclenque, si usted le pega, se puede hacer tira, de verdad. No puede pasar. Porque, y si salta en el púlpito, corre el riesgo de caerse, o dañar los muebles, o derribar los floreros o los adornos que hay. ¿Sí? No porque el púlpito sea santo. No es porque, como dicen los PTPT, como porque el púlpito es santo, no es por eso. La hermana quiere una Sandrita. ¿Ah? Sandrita. Sandrita, dígame. Pastor, ¿y qué pasa con las personas que gritan tanto? Bueno, que Que uno obviamente, tampoco le entiende por eso mismo. claro, o sea, no se puede estar tampoco todo el rato gritando, ni... Obviamente que hay personas que tienen diferentes tipos de caracteres y no, tal vez su carácter es así y es un poco difícil, pero obviamente que cada predicador tiene que aprender lo que están aprendiendo ustedes hoy día. Y tal vez hay muchos que no lo han hecho. Lo desconoce. Sí. Por eso que son cosas importantes y por eso las estamos enseñando. Igual es bien perturbador lo que dice la hermana, Sí. cuando gritan de una manera que ya no- ya no se sabe aún qué Que no se está entiende. pasando. Claro. Claro. Sí, eso pasa. Entonces, digo, entonces igual es perturbador eso, po, porque O sea, como el Señor es un Dios de paz también, tiene que que haber un sin orden, duda dice pues. Tiene que haber uno. justamente, sin duda la verdad tiene que ser una verdad, pero en orden, justamente. Sí, o sea, se puede alzar la voz, obviamente, porque Claro. Claro. para de repente decir ciertas cosas que se necesitan alzar la Con voz, más pero énfasis. un Con más énfasis, énfasis, claro, no es pero lo mismo que que gritar. gritar todo el tiempo. Sí, Ujú. Sí. claro. Obviamente que, por eso le digo, hay muchos predicadores que, como le digo, ni conocen la escritura ni tampoco conocen estas cositas que son importantes también. O sea, es un conjunto de cosas. Por eso, Nosotros una vez sabemos que el Señor era un excelente predicador, pero él tenía la manía de ponerse el micrófono pegado a la boca. Y literalmente era como, aquí le dicen mumbling, que no se entendía. no se entiende. No había manera. Satura. Claro, no había manera, por más que queríamos y sabíamos que él tenía un mensaje tremendo y todo, pero era costumbre del micrófono pegado. Claro, es por lo mismo porque nadie les enseñó. Y tal vez no se Correcto. dejaron enseñar también. Hay dos Ahí, cosas. Correcto. ahí era importante el micrófono con corriente. Ahí tenía que darle la corriente. Muy buena idea. Ay, perdón, lo tengo que calentar. Que lo tapan. Está bueno. Muy buen modo. Gracias, Pero pastor. son cosas, estos son detallitos, pero esos detallitos dicen mucho del predicador. Entonces, cuando una persona está preparada, alguien se da cuenta, la gente se da cuenta. No hay una preparación. La gente que tiene un conocimiento en la forma de hablar, de expresarse, en la forma de usar el púlpito, en la forma de usar el micrófono, en la forma de vestirse. Todo está hablando. La gente piensa que solamente uno predica hablando, ¿no? Porque igual otra de las cosas importantes es vestirse bien para predicar, pues no va a ir ahí. Hoy día yo veo predicadores que andan ahí, todos desordenados, parecen que estuvieran en la calle, ¿no? O sea, hay que, no necesariamente usar corbata, pero hay que estar bien vestido. Así de simple, o sea, no es que digamos la corbata, no es la corbata, hay que vestirse bien, vestirse Yo bien. creo ahí, pastor, que muchos confunden con esto de que no, es que Jesús era humilde y uno tiene que ser humilde y la humildad no tiene nada que ver con ser mm, desordenado o perejil sin hoja, como decimos acá en Chile. Ujú. Es una cosa muy distinta, porque claro, el que uno sea formal, o sea, uno va a enseñar, pero Jesús tampoco era pobre, o sea, si estudiamos bien, por algo se andaban No, peleando las túnicas de lino que no cualquiera lo usaba en esos entonces,
Sí, Entonces, y él venía de un linaje de reyes, que era ser una persona humilde no significa que yo tengo que andar andrajoso, esa es otra cosa, no, es otra muy cosa. distinta, Sí, muy distinta. la Entonces yo creo humildad que del se corazón. confunde mucho eso. Una falsa. Es una falsa humildad, eso es. Exactamente, sí. Sí, porque la humildad significa ser terrenal, ser yo mismo en todos los lados, en todo lugar. O sea, no tener caretas. Eso significa ser humilde, no tener caretas. Entonces, lamentablemente la gente confunde humildad eh, con otras cosas. Con ser una persona, no sé, pues, mal vestida, como decía la hermana Iris. Entonces, y la túnica de Jesús era de una sola pieza. Eso significa que no tenía costura. Ahora, si analizamos, todo, buen punto ese, pero bueno, en otro momento vamos a hablar de la túnica de Jesús. No tenía costura, era de una sola pieza y no existían en ese tiempo las máquinas que pudieran crear una túnica como esa. Así que queda para que piensen un poquito. En la próxima clase les voy a contar un poquito de las curiosidades de la túnica de Jesús. Bueno, otra de las cosas es no hable contra las autoridades en el púlpito ni en ningún lugar, contra ninguna autoridad, ¿ya? Y eso a veces la gente lo hace mucho. O sea, aquí en Estados Unidos, si yo voy a predicar, aunque mucho que no me guste Biden o el presidente que haya, no puedo hablar en contra en el púlpito. O sea, como opinión personal, yo puedo tener mi opinión que yo quiero, pero si yo voy a predicar, no tiene nada que ver, ¿cierto?, hablar de las autoridades ni criticarlas, nada, porque yo voy a predicar la palabra de Dios. Entonces, a veces la gente usa todas esas cositas por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen el conocimiento y no saben qué decir. Entonces buscan de alguna manera rellenar, porque se quedaron, como se dice en Chile, patos, o sea, cero, quedaron sin nada. Como no tienen nada que decir, entonces dicen cualquier estupidez, lamentablemente, porque es la palabra correcta. Y eso es contrario a lo que nosotros eh, estamos aprendiendo. No hable contra otras iglesias. ¿Ya? Si voy a predicar, no puedo hablar en contra de otra iglesia tampoco, ni en contra de otros pastores, cosa que se usa mucho también hoy día en las iglesias. Que la iglesia de allá, que la iglesia de acá, que esta iglesia de aquí, que esta iglesia... No, yo voy a predicar la palabra de Dios, porque eso da una mala impresión a los oyentes y crea rivalidad. Entonces Dios no nos llamó a predicar rivalidad ni a dar una mala impresión. ¿Ya? Haga que el pueblo glorifique a Dios durante todo el mensaje, porque eso es muy importante, que la gente vaya alabando y glorificando a Dios. Uno puede usar varias frases, cuánto dicen amén, diga aleluya, diga gloria a Dios. Usted está haciendo que el pueblo glorifique a Dios y lo está haciendo partícipe del mensaje. O dígale al que está a su lado, no sé, pues, el mensaje que usted está predicando. Una frase. No es que lo que tenga que usar, si usted no quiere no lo hace. Pero si usted lleva al pueblo a que glorifique a Dios, es muy importante. Ponga a Cristo siempre como la única solución para todas las cosas. Porque si Cristo no es glorificado, el mensaje no sirvió. O sea, no hay otra esperanza. Cristo es la esperanza. Y no es que queramos ponerlo nosotros, no es que es lo que enseña la Escritura. Cristo es la única esperanza y la única solución, y la única puerta, la única salvación. O sea, no hay otra. Haga siempre un llamado a las almas nuevas para que acepten a Cristo, o a los apartados para que se vuelvan, y a los creyentes para que consagren su vida a Dios y se renueven en el Espíritu. O sea, imagínense, un llamado a los nuevos para que acepten a Cristo, un llamado a los apartados para que se vuelvan al Señor, y un llamado a los creyentes para que se consagren.
3 cosas, ¿se da cuenta? O sea, cuando usted va a predicar, tiene que hacer el llamado para los que no conocen al Señor, el llamado para los que están apartados y el llamado para los creyentes que se consagren, o sea, para los que no están apartados, sino que están en la iglesia sirviendo a Dios, para que se consagren y renueven sus vidas en el Espíritu. Entonces es un llamado triple. Siempre que se va a predicar, se tiene que dar énfasis a este llamado. El motivo de yo predicar, número 1, tiene que ser siempre que la alma se salve. Sí. Y la segunda cosa es edificar el cuerpo de Cristo. 2 cosas entonces. El motivo siempre es que la alma se salve, que su mensaje, que el mensaje que usted va a predicar, que se salve las almas y que se edifique el cuerpo. Estas 2 cosas tienen que estar clave y usted tenerlo claro. O sea, yo voy a predicar porque quiero que la alma se salve y quiero edificar el cuerpo. O sea, que el mensaje que voy a predicar va a edificar a las personas que ya conocen al Señor y va a salvar a los perdidos que no conocen al Señor y que estén tal vez en ese día, en ese culto, en ese momento. Igual quiero dejar algo en claro aquí en lo que es, cuando dije culto, hay 2 palabras que se usan mucho en la iglesia, es culto y reunión. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Culto y reunión. Siempre se dice culto. Ambas. Ambas, ¿ya? ¿Quién más dice algo? La hermana ya nos dijo Ah, ambas. Bueno, aquí está. no sé. El culto. ¿Quién más puede decir algo? Atrévase a decir, porque no. Reunión por reunido. Bueno, yo igual digo culto o reunión, pero más digo me voy a la iglesia. Nosotros le Voy a llamamos la- reunión. Me voy a la mente. Me A voy la a la mente. iglesia. Voy a la misa. A la mente. Los católicos a la misa. Bueno, la palabra correcta es culto. Culto. No es reunión, porque la reunión puede ser cualquiera, una reunión de Que era- personas, una reunión de amigos, una reunión de compañeros de trabajo, es una reunión. Pero un culto es rendir pleitesía a un ser superior, en este caso es Dios. Entonces siempre tiene que ser, la palabra correcta es culto. No es ni reunión, o otra también que usan también la iglesia es Servicio. servicio o celebración. Mm. Lo correcto es culto. Culto. Va a rendir culto, como dije, a un ser superior. Eso significa culto, que usted va a rendir pleitesía a un ser superior, que en este caso obviamente es Dios. Entonces a Dios se le rinde culto, se le rinde pleitesía. A eso es lo que nosotros vamos. Por eso que la palabra correcta es culto. ¿Cierto? Entonces, también podemos decir obviamente la reunión de los creyentes, pero ya tiene que estar, la palabra reunión tiene que estar junta con creyentes, para que ya podamos decir. Entonces, yo digo me voy a la reunión, bueno, me voy a la reunión, puede ser cualquier reunión. Reunión de apoderados también, de la escuela, ¿ves? Pero no, voy a rendir culto a Dios. Siempre culto va a estar ligado a una deidad, o sea, obviamente que para nosotros es Dios. Seguimos. Usted debe desear que los creyentes oren más, ayunen más, lean la Biblia, respeten las autoridades, amen más su iglesia, busquen la voluntad de Dios, que tengan más fe. Todo eso es lo que tengo que tratar de que las personas que escuchen mi mensaje, yo tengo que lograr llevarlos a que oren más, llevarlos a que ayunen más, llevarlos a que lean más la Biblia, llevarlos a que respeten las autoridades, a que amen su iglesia, aunque la iglesia somos nosotros, no el lugar donde vamos. Ya, que reconozcan a Jesús
como su único Salvador, los que no tienen a Cristo. Entonces, tengo que tratar de que mi mensaje haga y cumpla todo eso. Vamos a terminar ya. Vamos a terminar más temprano. Bueno. Otra de las cosas importantes es la duración del mensaje. ¿Ya? Haga que el mensaje sea corto y dinámico cuando usted va a empezar. Corto y dinámico. Cuando usted va a predicar por primera vez, puede hablar de 10 a 15 minutos. ¿Ya? Y lo otro es que tenemos que entender que muchas personas tienen que tomar tal vez un bus o, no sé, pues si estamos aquí en Estados Unidos, tomar el carro y viajar 45 minutos, una hora para llegar a su casa. ¿Ya? Y muchas hermanas tienen marido inconverso que, ¿cierto? A veces los cultos se hacen y duran 3 horas, 4 horas. Sí. Entonces, eso también o sea, falta de criterio, porque, como digo, para empezar, la gente que vive lejos. Después tenemos mujeres que sus esposos no son convertidos y ahí hay un problema. Un predicador debe respetar el horario de predicación, especialmente cuando trata de un programa en la radio, la televisión, un congreso, o donde hay muchas personas que tienen que hablar. A veces, en los congresos, ¿quién quiere hablar más? Y ahí es donde se alargan las cosas. Por ejemplo, si yo no soy el predicador oficial y me invitaron, al saludar no tengo que ponerme a abusar del tiempo. Si me dan una oportunidad, saludo y me voy. No me voy a poner a predicar, porque el problema es que todas esas cosas pasan. Y yo lo he visto. Esto demuestra que si usted se pone a predicar, se demuestra que es una persona mal educada. Y nunca más le van a dar la oportunidad. Entonces, todas esas cosas son claves. Ahora, si voy a predicar un mensaje, o sea, si voy a predicar un mensaje, no es lo mismo bueno que enseñar que predicar, pero si voy a predicar un mensaje, tal vez no por primera vez, segunda, tercera, cuarta vez, ya de a poquito yo voy dándole más tiempo. Empiezo de 10 a 15 minutos, pero después predico 20, 25, 30. Pero un mensaje correcto, o sea, un mensaje para que la gente lo reciba todo son 45 minutos, para que estén atentos. Eso tiene que durar realmente un mensaje. Ya una enseñanza es diferente, pero un mensaje, una predicación, tiene que durar, lo máximo tiene que ser 45 minutos. Porque después ya no queda nada. Al final, La enseñanza. Enseñanza. sí. Ahora sí, enseñanza es más largo. Largo. Sí. Bueno, hasta aquí, yo creo que estamos más claritos de cómo dar correctamente. Ya tenemos todas las claves, y estas claves tienen que servirnos para nosotros poder predicar correctamente y también usar el criterio, como hablábamos recién, analizar las cosas, pensar, ver que las cosas no son como nosotros pensamos, respetar todo eso, los horarios, como digo, tratar de que el culto no se alargue tanto, bueno, eso para los pastores, obviamente, pero ¿por qué? Porque debemos pensar en los demás. Todos quieren hablar, ¿cierto? Pero debemos pensar en los demás, pensar en los que se van a la casa, pensar que tal vez tiene algo que hacer también después. Y no es que uno diga, le está quitando el tiempo al Señor, porque eso es religiosidad, porque todo nuestro tiempo es del Señor. Usted no le va a dar 2 horas al Señor y usted dice, es que esas son las 2 horas del Señor. No, los 24 horas son del Señor. Toda su vida es del Señor, todo su tiempo. Yo predicaba este domingo, prediqué acerca del reposo de Dios.
¿Cuál es el reposo real de Dios? Entonces, Jesús tuvo que romper con la idolatría del día de reposo, porque ellos comenzaron a adorar el día sábado, el pueblo de Israel. Entonces Jesús hace que sus discípulos recojan espigas en el día de reposo, y eso le dio el pie para poder derribar la idolatría que ellos tenían y que hasta hoy día también tienen los judíos con el día sábado. ¿Por qué? Porque lo que hacen ellos es adorar el día sábado y no adorar a Dios. O sea, que en vez de adorar a Dios, adoran el día sábado. O sea, el día sábado se ha convertido en su Señor y no Dios, lamentablemente. Entonces, yo prediqué este domingo acerca de eso, que el verdadero reposo, porque ¿qué era el día de reposo? Era un día que ellos apartaban para Dios, no hacían nada, solamente adoraban a Dios durante todo ese día. No trabajaban, simplemente se dedicaban a hacer las labores de la comida de la casa, bueno, incluso dejar la comida hecha el día antes, solo se sirve la comida y adoraban a Dios, leían la Biblia, y ese era el día de reposo. Pero todos los demás días hacían cualquier cosa, lo que quisieran. Incluso hasta hoy día los judíos fuman, ya se embriagan, pero el viernes pasado están ya, el viernes a las 6 de la tarde, ya están. Ay, otra vez se me. Dame un segundito. Te digo que me va a durar la batería. Entonces ya el viernes pasado están ahí como listos para leer la Biblia y para comer la comida el sábado que prepararon el viernes. Pero en la semana hacen lo que quieren, entonces ¿dónde está el día de reposo? Entonces Jesús lo que tuvo que hacer es derribar toda esa idolatría y decirles que el día de reposo ahora era Él. O sea, ¿qué es el día de reposo? No hay un día de reposo, es una vida de reposo. Es una vida completa, las 24 horas que le agradan a Dios. Porque yo no puedo ser de una manera el domingo cuando voy al culto y después toda la semana, ¿cierto? Vivir la vida que no le agrada a Dios. Porque eso es como estar bajo el día de reposo. El domingo me porto bien y ¿cierto? De lunes a sábado hago lo que quiero. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Lo que siguen haciendo hasta hoy día. Por eso Jesús le dijo, no, el hombre no fue hecho para el día de reposo, sino el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Entonces era al revés. Ellos lo habían tergiversado. Todo el día y todos los días son del Señor. Amén. Usted no va a la iglesia a darle 2 horas al Señor. No, usted le dio todo su día, toda su vida. Usted se acostó pensando en el Señor, orando, se levantó en la oración, leyó la Biblia. Usted piensa en el Señor, despierta pensando en Él, se acuesta pensando en Él. Entonces no es que uno le va a dar 2 horas al Señor. Usted le dio todo su día al Señor. Cuando usted se despertó pensando en Él, cuando usted le dijo, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, a no fallarte hoy, ya le entregó toda su vida a Dios, todo su día. Pero ¿qué hace la religión? Te dice, usted va a 2 horas al culto y se va a 2 horas y le va a dar 2 horas, hay que darle las 2 horas al Señor, porque si no le da la hora al Señor, usted le está robando a Dios. No, si usted no le da 2 horas a Dios, eso no es un día de reposo, es una vida de reposo. Toda su vida es de Dios, 24 horas. Eso tenemos que entenderlo claro. Entonces, si usted va al culto el día domingo, porque usted va a ser entrenado ahí, va a ser enseñado, ministrado, va a ser entrenado para poder hacer la obra de Dios, nada más. Pero usted está en su casa y tal vez está viendo una película, pero esas horas que usted ve la película también son de Dios. Tal vez está haciendo algo, no sé, haciendo algo, cocinando. Esas horas que usted está cocinando también son de Dios, no solamente las 2 horas que le da el domingo. Entonces esa mentalidad es la que tenemos que cambiar, porque es lo que Jesús hizo.
con el pueblo de Israel, a romper con la idolatría. No es el domingo, el día del Señor, es todos los días, es los días del Señor, todos, de lunes a lunes, todos. Todos sus días son el día del Señor. Obviamente que si usted no lee, no ora, es un poco difícil que sea el día del Señor. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Presentarle, entregarle su día a Dios. Dice, Señor, todo lo que hagas hoy día de palabra, de hecho, que sea para tu gloria. Amén. Es una oración corta, sino otra de las cosas que debemos derribar. Hay gente que piensa que tiene que estar todo el día orando. No, simplemente ore de corazón, lo que diga. Puede ser 5 palabras de oración, pero si fueron de corazón, Dios la escucha. Si los dijo sinceramente, Dios la escucha. Entonces, toda su vida, toda mi vida, es un día, una vida de reposo. No es un día como los israelitas. Ese fue el mensaje que prediqué el domingo. Entonces, necesitamos entender todo esto y necesitamos reformar. Necesitamos que usted, el que está estudiando, todo lo que le transmitimos aquí también le transmita a otros. De eso se trata. Aprendemos para enseñar. Y también enseñamos para aprender, porque cada vez que enseñamos también estamos aprendiendo. Así que Dios les bendiga, que Dios bendiga esta clase en esta noche, a cada uno de ustedes. Esperamos el día lunes. Recuerde, vean la película. ¿Quiénes vieron ya la película? Levanten la mano. ¿Qué les pareció la película? Vamos de 5 minutitos más. ¿Buena o no? Súper Buenísimo. buena. Bueno, Sí, buenísimo. Una película muy, muy, muy linda, muy, o sea, con enseñanza muy profunda. Y lo más importante es que esa película no es simplemente una película, es la historia de un hombre de Dios, una historia real. Sí. Entonces, eso es lo que hace la diferencia a que usted ve a una película de Hollywood que la vemos también, obviamente. A mí me gusta, me encanta ver películas, me encanta el cine. Igual. Pero A mí me llamó la atención que él solito bueno, no solito, ni que el Espíritu de Dios le entrega a él el discernimiento, a ver, porque él como que él quería predicar, pero el Señor era eso, pero de otra manera. Por eso que él hizo tantas traducciones y tanto idioma, porque igual hablaba muchísimos idiomas. Y él decía, no he ganado ni un alma, pero es que no era la forma como él creía, sino como el Señor le iba a mostrar cómo iba a ser la forma. Y a veces nosotros también andamos así, creyendo sí, una cosa, pero el Señor nos tiene otra cosa en el fondo. exactamente. Pero todos somos instrumentos, pero nosotros igual tenemos que ir como ayudando o dejarnos de que el Señor descubra eso en nosotros. Amén. Exactamente. Lo que pasa es que la visión tiene que ser aclarada en uno. Entonces, ¿para qué Dios Exacto. te llamó? No es de un día para otro, es un proceso. Sí, es un proceso, Pero justamente. lo más importante que vemos en William Carey es que obedeció al llamado, Sí. sin Y saber. bien duro porque la esposa de él tampoco lo acompañaba en Algo esto, o sea, desigual. Sí, no, por sí, Todo supuesto. es sí, igual. Amén. Pero Todos. obedeció al llamado y se fue. Y al final, cuando él no entendía, ¿cierto?, para qué Dios lo había llevado a ese lugar, él sabía que iba a predicar. ¿Cómo? Él pensaba en la forma tradicional, pero Dios tenía otro plan. claro, exactamente. Tenía otra manera de cómo Dios iba a predicar. ¿Y Otro propósito. cómo se ganó a la gente? Bueno, traduciendo obras literarias del país. Y estuvo el favor de Dios a través de ese problema tan grande que él tuvo, porque igual la pasó súper mal, súper mal. Y el Sí, favor de Dios estuvo atrás ahí, sí, siempre. Siempre guiando al Espíritu Santo. sí. Sí. Muy Bueno, linda la película. Linda. Otra película tienen que dar. sí, no, se les voy a dar otra película para que vean, que también son, o sea, las películas que les voy a dar son siempre en esa línea. Muy linda. Pastor, yo creo que él ni siquiera imaginó la magnitud
del legado que iba a dejar. Sí, Yo, porque a veces uno dice, voy a evangelizar, voy a predicar a un pueblito, pero esto se hizo mundial y no tan Sí, solo a nivel espiritual, sino que también a nivel, como le decía, secular. laico, secular, que hizo tantas cosas, ¿verdad? Y con poquita legisló gente, ¿no? incluso en ese país. Sí, Fue cambió increíble. leyes. Sí, Cambió sí, leyes, cambió, wow, sí. eso sí, porque llegó a tener un impacto político y a mí me llamaba la atención porque en un momento sentí como, wow, decía yo, la esposa no lo apoya, pero se fue con él y todo, y me dolió cuando perdió su hijo, me dolió cuando ella como que enloqueció, pero él tuvo la fortaleza de seguir adelante. Y wow. Son los costos por estar con un yugo desigual. Y porque uno puede errar y estar con un yugo desigual, pero que uno tiene la misión de doctrinarlo y enseñarle del Señor en caso de que Correcto. nos pase eso. Pero ella era tan soberbia que no escuchó nunca. Sí. Ella solamente pensaba mal. Es que la Entonces eso esposa fue... era la otra, la esposa correcta era la otra, yo creo. Yo Claro. creo que La no era ayuda idónea. para mí no era un yugo desigual, yo pienso porque ella igual era creyente y también decidió ir. Para mí, su enfoque fue incorrecto simplemente, o sea, se enfocó en el sufrimiento y se enfocó en eso, o sea, y no en Cristo, porque como No seres tuvo fe. humanos, exactamente, como seres humanos y como hijos de Dios, también podemos enfocarnos, o sea, Y pues, perder el somos foco real. Yo creo que eso fue lo que le pasó a esta mujer, claro, porque igual ella Que creía, cayó en depresión y eh, no No confió en salió el de ahí. Señor para exactamente, levantarse de ese dolor. sí, porque ella creía. Porque, claro, pues, pero no tuvo y a fe. muchas personas les pasa eso, que caen en esto, se enojan con Dios, se apartan de Dios. ¿Mm? Ese fue el problema, yo Siempre creo, de vamos a esta tener mujer. un camino que decidir. O Sí, decidimos apartarnos o nos aferramos. Y siempre va a ser así. sí. Mm. Así que Y qué ella bueno que la decidió, vieron, bueno sí, que la Quedó vieron. clarito que la vimos. Veamos otra y la comentamos. sí. Sí, sí, sí les voy a enviar otro. Incluso después me puse a leer de él y hoy 127 escuelas, más 27 de niñas, una infinidad de cosas que hizo. Sí, tremendo el tipo, tremendo un hombre de Dios. No, y lo Incluso increíble, sin estar metido de forma como políticamente, porque un hijo de él sí se metió como, fue predicador, pero igual se metió como un poco a la política y a él le dio pena eso, pero él lo hizo de otra forma y llegó a legislar leyes, Sí, bueno. Sí. Iba a ser un político. ¿sí? ¿Sí? Pero lo hizo de otra forma y llegó a legislar leyes. Imagínate ese Satí, no sé cómo se llamaba, ese que las mujeres se quemaban ahí. Sí, bueno, lo hizo. quemaban Sí, fue, lo quemaban junto con el esposo. No, y eso Sí. no es lo El mismo esposo moría. que uno vaya a ir a Viva. predicar, por ejemplo, a alguien de sí, su mismo idioma. No es como decir, ya, vamos a ir a, qué sé yo, a Colombia o a Perú, claro. pero entonces él se fue a otro Ay, ya. continente, a otras creencias realmente arraigadas en ello. Eso fue fuerte. Sí, Sí, es pues. fuerte, sí. Sí, es muy Sí. No, duro. donde predomina el hinduismo, que eso es lo más, Politeísta. claro, ¿Cuántos dioses tienen? Millones de dioses. 360 millones de dioses. Sí. Sí. Tremendo. Así que bueno, Dios les bendiga entonces. Nos vemos en la próxima clase. Amén. Ya, pues. Buenas noches, que Buenas descansen. noches, bendiciones. Buenas noches, chao, bendiciones. Bendiciones. Chao. Chao.